El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Mi tema en esta mañana, la fe. Corto pero poderoso. Vamos a empezar a conceptualizar que la fe, en mi opinión, es la fuerza divina más poderosa del universo. Voy a volver a repetir eso. La fe es la fuerza, destaque esto, divina más poderosa de todo el universo. Es tan poderosa que si usted lee en Hebreos capítulo 11 verso 3, va a hallar este verso poderoso que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Así que el universo se constituyó mediante la fe, por la palabra de Dios. Voy a volver a repetir eso. El universo entero, incluyendo galaxias, de las cuales, solamente para que tenga una idea, en este sistema solar donde vivimos hay más de 500 galaxias. Tenga una idea mínima, en la cual nosotros estamos en una. Los famosos planetas que nos enseñan en la escuela es solamente una galaxia. Y la Tierra está en una de las más de 500 galaxias que el hombre ha visualizado mediante artefactos muy, muy poderosos. Ahora bien, la Biblia dice que Dios creó todo el universo, incluyendo las 500 galaxias que el hombre ha descubierto, más la galaxia que nosotros vivimos, más los planetas de la galaxia que nosotros vivimos, en el planeta que nosotros vivimos. Qué pequeñitos somos. Dios, su Dios, nuestro Dios, creó el planeta donde vivimos, los planetas de la galaxia donde vivimos y 500 galaxias más que nadie sabe cómo son. Eso es lo que el hombre ha descubierto, sin saber si Dios ese día se le ocurrió crear 1000 galaxias más. En cualquier caso, nosotros somos, de todas las galaxias, criaturas directas de Dios. Para los que creen en extraterrestres, pues déjeme decirle algo. Si algún extraterrestre existe, sin descartar que todo lo que proviene de Dios es extraterrestre. Pero hemos pensado que todo lo que le adjudicamos el nombre de extraterrestre es algo como E.T. o es algo. Pero no. La verdad es que lo más extraterrestre que usted y yo tenemos se llama fe. Voy a volver a repetir eso. Lo más extraterrestre que usted y yo tenemos es la fe. Porque la fe no es de esta tierra, es extraterrestre. Proviene de Dios. El primero que manifiesta fe es Dios, que crea el universo por medio de su palabra. Entonces debo decir que la fuerza divina más poderosa de todo el universo es la fe. Pero no solamente que es la fuerza divina más poderosa, sino que Dios nos las otorgó como el más grande don a su creación. Voy a volver a repetir eso. Dios nos dio la fe como el más grande don de toda su creación. Por eso es que nadie puede explicar la fe, porque la fe es algo que Dios puso en el corazón de todo ser humano. Ahora usted decide en qué enfoca esa fe, pero usted la tiene. Voy a volver a repetir eso. Todo el mundo tiene fe. Lo que se difiere es en qué la pone. Pero todos tenemos fe. Usted ejerce fe cada día de su vida. Fe sin saber, pero es fe.
Cuando una persona va en su vehículo a 140 o a 120 y agarra curvas y hay un vehículo enfrente y tiene la capacidad de frenar de una forma que no colisiona con el otro vehículo, sino que queda separado a 2 o 3 metros. Usted dice: qué gran habilidad, pero es fe. Usted no sabe cuánta fe está utilizando usted para hacer eso. Que cuántas cosas pueden fallar en un momento y usted cree que cuando aprieta ese pedal, ese vehículo se va a detener a la velocidad que usted quiere que se detenga para quedar distanciado del otro vehículo 3, 4 metros y no colisionar con él. Todo eso es fe y usted la ejerce, porque nadie está seguro que cuando usted aprieta el pedal el vehículo se va a detener, pero usted cree que se va a detener y lo hace y lo detiene, y después es tan seguido que lo hace que usted desarrolla habilidad para manejar y desarrolla habilidad para calcular. Y igual es la fe. Mientras usted más use la fe, más habilidad tendrá para manejar la fe, para asumir la fe, para enfocar la fe. Me gusta este tema porque, de paso, el justo por su fe vivirá. Así que usted debe aprender a manejar la fe, porque es un don de Dios. Ahora, no le puedo hablar ni siquiera del que se monta en un avión, que no tiene ni idea de lo que es la aeronáutica. Sin embargo, se monta en el avión y está creyendo que esa cosa enorme y pesada va a levantarse del piso. Hay que estar loco o hay que tener fe. Tuvo tanta fe usted que pagó una fortuna para montarse en ese aparato y arriesgar su vida. Después que usted no entiende por qué ese aparato tan grande arranca y despega, después tiene que tener fe de que los que lo manejan lo van a hacer bien. Y usted finalmente tiene fe de que va a despegar, de que el piloto va a manejarlo bien y de que va a aterrizar ese monstruo y va a ponerlo sobre el asfalto como se pone una hoja de papel. Y usted llega, sí, se asusta, algunos sudan, si el avión se mueve gritan y se arrepienten 1000 veces de haberse montado. Quisieran aplaudir para ver si se para en la próxima parada, pero no se parará, no se va a detener en ningún lado hasta que termine de aterrizar. Usted en un momento se da cuenta, cuando está a 33,000 pies de altura, que no tiene opciones más que seguir creyendo. Y le voy a decir cosas, muchas cosas que usted emprende en la vida, va a tener muchos momentos cuando va a querer detenerse o bajarse de ese emprendimiento. Sin embargo, en un punto vas a ver que la única opción que tienes es seguir creyendo hasta el final. ¿Alguien va a seguir creyendo hasta el final? Así que permítame comparar a Venezuela con un avión que está pasando mucha turbulencia. Algunos se han tirado, unos con paracaídas, otros sin él. Pero para otros la única opción que vemos es seguir creyendo que este avión va a pasar este momento de turbulencia y que va a llegar a puerto seguro. ¿Alguien cree conmigo eso en esta mañana? Puedo decirle: vienen días de gloria para este país. Sigo sosteniendo mi hipótesis, que en algún momento estoy dispuesto a discutir con los teólogos. Teólogos. Si lo que Venezuela pasa es un juicio o es un aprendizaje de malas decisiones tomadas. Qué fácil es atribuirle un juicio a Dios. Qué fácil es decir: esto es juicio de Dios, y generalizar. Y todos aquellos que no se sienten merecedores de un juicio dicen: Señor, pero ¿por qué no metiste en el mismo saco a todos?
Se les olvida el pacto de la gracia. Se les olvida la individualidad de la culpa. Por eso todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tenga vida eterna. Y Dios hizo la salvación personal y no general. De esa manera los juicios son de la misma forma. Estoy preparándome un mensaje. En cualquier momento voy a destruir esta religión de juicio en 4 pedazos. Me paro en una feria de comida. Hay comida saludable, hay comida medio saludable y hay toda clase de frituras, chicharronadas y todo lo demás. Me paro enfrente y yo decido y digo: ¿cómo me provoca esta chicharronada? Y voy y me compro mi chicharronada, me la como. Al rato empiezo a sentir algunos sonidos extraños en mi estómago y empiezo a sentir deseos ya no de comer. Pero eso no me pasa solamente a mí. Resulta que hago una cola en la chicharronada, porque resulta que hay unas 60 personas también que decidieron como yo comer chicharrón. Al rato las 60 personas estamos todos en la misma condición, pero yo soy evangélico. Y en ese momento yo digo: juicio de Dios. Esto es un juicio de Dios, porque nos está pasando a una gran mayoría. Juicio de Dios. Los demás que les conviene, mejor decir que es un juicio de Dios, y no que mi gula y mi mala decisión me llevaron a comer chicharrón. Mucho más fácil para mí decir que es juicio de Dios, porque de esa manera yo le endoso la culpa a Dios de todo lo que me pasa. Y en vez de corregir mi vida, en vez de asumir mis equivocaciones, y en vez de responsablemente decir: Señor, esto es el resultado de mi mala decisión, digo: juicio de Dios. Dios dice: juicio mío. ¿Tú quieres ver un juicio mío? Si Dios fuese llanero, le dijera a usted: usted no ha visto llagas hondas, solo ha visto peladuras. Así que tengo mi posición con respecto a eso. Después se las explicaré bien, y espero desmontar esta hipótesis de juicio por una de responsabilidad. Porque cuando yo asumo mi responsabilidad me dirige al arrepentimiento. Pero no le voy a decir todo el mensaje. Regresemos a la fe. Jesús nunca le puso límites a la fe de un creyente. Nunca. Jesús fue tan amplio en este asunto que dijo en Marcos 11: cualquiera que dijera a este monte. Y eso sí es una cosa difícil. No es cualquier cosa, porque Jesús le decía a sus discípulos mientras señalaba el monte, y dijo: cualquiera que dijera a este monte, se lo señaló, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que dice, le será hecho. Antes de ese verso dijo: tened la fe de Dios. En otras palabras, no puso límites a la fe. Aún dijo en el verso que leí como base: para el que cree todo. No puso límites al decir algunas cosas sí, otras no. Dijo: todo le es posible. Así que usted no solamente
puede conceptualizar la fe como la fuerza divina más poderosa del universo, sino que usted debe asumir que esa fuerza divina más poderosa del universo, usted la tiene en su corazón. Alguien dice amén, usted la tiene en su corazón. ¿Qué tan poderosa es esta fe? Jesús entonces la relacionó. En primer lugar, Jesús le quitó todo límite y dijo: no hay límites. Para el que cree todo es posible. Y cualquiera que le hable a una montaña y le diga que se quite y no dude, la montaña se va a quitar. Y estaba hablando de manera directa y textual. Jesús no estaba tratando de simbolizar nada, porque Jesús le estaba señalando la montaña a sus discípulos. Eso indica entonces que Jesús lo dijo porque ya lo había hecho. Voy a volver a repetir eso. Jesús nunca miente, y Él se lo dijo a sus discípulos porque ya Él lo había hecho. Juan capítulo 1 verso 1. En el principio Dios creó, Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora brinque, eche un salto al Nuevo Testamento y agarre Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Próximo verso dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Eso indica que Jesús era la palabra ejecutada de Dios, y ya Jesús había visto, porque Él lo había hecho. Él separó el agua de las zonas secas y lo que hizo fue juntarlo. Lo dice Isaías: Dios agarró con sus 3 dedos y juntó el polvo de la tierra. Así se hicieron las montañas. Cuando alguien come arepa, me acuerdo de la mano de Dios, que come arepa, agarra 3 dedos. Mi abuelita come, no hay manera de que coma con cubiertos la arepa, sino que ella las miga. Y entonces si tiene aquí natilla, tiene aquí huevo, tiene una habilidad única. Y cuando yo veo eso, digo: así Dios hizo. Juntó las montañas con los 3 dedos. Esto, juntó esto. Isaías lo describe de forma poderosa. Así que Jesús ya lo había visto, y Jesús no le estaba metiendo un cuento a sus discípulos. Le dijo: créanme por experiencia propia que cualquiera de ustedes, porque poseen la misma fe que yo, si le hablan a esa montaña y no dudan, esa montaña se les va a mover. Jesús no mintió. Así que Jesús quitó el límite de la fe a todos los creyentes en Él. Jesús le dijo: para el que cree todo es posible. Pero entonces también Jesús, al quitar los límites de la fe, estableció principios para ejercerla. No se puede creer y dudar al mismo tiempo. Voy a volver a repetir eso. No se puede creer y dudar al mismo tiempo. Debe usted creer y no dudar. Voy a volver a repetir eso. Debe usted creer y no dudar. Es tal la fe que es la única expresión espiritual que registra la Biblia que agrada a Dios. Ahora, Dios busca verdaderos adoradores, sí, pero a Dios no le agrada tanto la adoración como la fe. Porque si no, dijera la Biblia en el Nuevo Testamento que Dios se agrada con la adoración. Y no dudo que se agrade con la adoración, solamente que registra que Él es agradado es con la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, usted quiere agradar a Dios, crea. La fe agrada a Dios. La fe pone a Dios de pie. La fe puede hacer aún que el cielo aplauda. Así que lo único que debe usted ocuparse es de creer y no dudar. ¿Alguien va a creer y no dudar? Diga conmigo: vienen días de gloria para este país. Dígalo otra vez: vienen días de gloria para este país. Entonces Jesús quitó los límites de la fe. Entonces Jesús hizo un objeto de la fe
para más o menos dimensionar el poder de ella, pero también hizo otra cosa. Dimensionó el poder de ella para enfocarla hacia algo, pero también dimensionó el poder de ella para relacionarlo con respecto a lo que tú quieres o crees. Y eso es poderoso, porque el contexto del que le estoy hablando es este. Regla de 3. Si para mover una montaña necesito fe como un grano de mostaza, regla de 3. Para mover esta deuda, ¿cuánta fe requiero? Voy a ponérselo otra vez, se llama matemática espiritual. Vamos a hacerlo. Montaña, montaña, montaña. Póngale el Ávila, para que usted la conoce, pues está aquí. El Ávila. Pone rayita. Pone un puntico del tamaño del grano de mostaza, de la semilla de mostaza, que es mínima. Entonces pone montaña, se mueve con este poquito de fe. Pone aquí deuda, rayita, X. Usted hallará que la relación para creer por una deuda, para pagar una deuda, es, podría yo llamarla atómica, podría yo llamarla minúscula o microscópica. Usted necesita la cantidad de fe microscópica para mover una deuda, porque para mover el Ávila necesita solo una cantidad que es del tamaño de un grano de mostaza. Así usted puede relacionar qué tan poderosa es la fe que usted tiene. Voy a volver a repetir, usted tiene una fe tan poderosa y el problema es que no la usamos. Ahora sigo. ¿Qué sucedería si empiezo a quitarle los límites a mi fe y empiezo a creer por lo menos de microscópico a un poco más? ¿Qué fe necesitamos tener para mover toda esta circunstancia crítica del país? Pero Jesús dijo que cualquiera que dijera a este monte, a este problema, a esta enfermedad, a esta deuda o a este momento circunstancial crítico en el país, que se mueva y no dudar en su corazón, entonces a lo que le hablemos se va a mover. ¿Cuántos creen que se va a mover? Diga conmigo: Señor, dame fe. Fíjese que yo creo que usted tiene fe, yo tengo fe. Cuando Satanás pide a los discípulos para hacer zarandearo, entonces ¿qué dice Jesús a Pedro? Le dice: Pedro, Satanás os ha pedido, indicaba que era todos los discípulos, para zarandearlos, pero no se preocupen, yo he pedido al Padre que vuestra fe no falte. Es decir, eso indica que lo que Jesús quería era que los discípulos utilizaran la fe que tenían y que no hubiera una falta de utilización en la fe. Pero en conceptos, usted y yo tenemos fe y debemos usarla. ¿Cómo sé que no estoy usando la fe? Cuando usted empieza a caer en depresión, en angustia por la situación que está viviendo, por la deuda que tiene o por el anuncio de enfermedad que le dijeron. Cuando usted entra en angustia, es síntoma de que está usando más la duda que la fe. ¿Alguien está entendiendo eso? Le estoy dando los tips para que usted sepa cuando está caminando en duda, porque es posible de un momento a otro pasarse a la duda. Es posible. Lo han hecho los más grandes hombres de Dios, incluyéndome. Aún el mismo Juan el Bautista, después de estar en una situación crítica en una cárcel, dudó de que Jesús fuese el Salvador de toda la humanidad. Y tuvo que mandar a preguntar a sus discípulos: pregúntele si Él es o si esperamos a otro, porque ya dudo de Él, porque tengo aquí tiempo y no me ha sacado de la cárcel. El problema es que mi fe no se dimensiona a las cosas que me pasan afuera. Mi fe se dimensiona a lo que creo adentro, porque con el corazón se cree.
¿Alguien oyó eso? Con el corazón se cree. Ok. Hay una conexión entre tu corazón y tu boca. Tu mente queda fuera. Es sorprendente. Pero la duda no nace en el corazón. La duda nace en la mente. La fe nace en el corazón. Repito eso, la duda nace en la mente. ¿Cuándo empieza a nacer? Cuando empiezas a analizar. Y cuando empiezas a tratar de explicar. O empiezas a evaluar con tu mente los milagros que Dios puede hacer de forma sobrenatural. Hay gente que les gusta entender los milagros. Y cómo Dios lo va a hacer. Y cómo Dios lo va a hacer. Y cómo Dios lo va a hacer. Fíjese cuando aquella mujer María le pregunta al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. El ángel no se puso a decirle: mira lo que va a ocurrir. Mira, siéntate ahí que te voy a dar 7 pasos para quedar embarazada sin estar con un hombre. El ángel le explicó en la línea del espíritu. Porque si usted quiere entender algo, debe hacerlo con la fe. Y si no tiene fe, no va a entender nada. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Así que el ángel le respondió a María: así será esto. Y María se preparó para escuchar una respuesta profunda y muy bien esquematizada. Y el ángel le dijo: así será esto, María. Prepárate, aquí va la respuesta. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Y el Espíritu del Señor hará sombra sobre ti. Listo, esa es la explicación. Regresemos, ángel. No conozco varón. Mujer, hombre, juntos, bebé. La mujer le dice eso al ángel. El ángel la vuelve a ver. Se le ponen los ojos un poco rojos. Le dice: no. El cielo, no. La fe, no. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo hará sombra sobre ti. Punto. Porque lo que sucede con la fe es explicable solo en la línea de lo espiritual y no puede ser explicado en la línea de lo natural. Así que si usted espera un milagro, no trate de explicarlo, solo de creerlo. ¿Alguien dice amén a eso?